Hola muchachos, feliz día a todos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos de nuevo por acá. El día de hoy vamos a ver nuestro primer tema, ¿no? Nuestro tema general son un poco el contexto económico y social de la época de Bolívar. Vamos a hablar un poco del contexto social, o al menos hacer la introducción a partir de un elemento fundamental en la vida de todo humano, que es la comida. Que es el elemento gastronómico. Seguramente a todos nos encanta comer, nos encanta disfrutar el paladar, nos encanta probar nuevos sabores, y además seguramente cada sabor también puede estar asociado a recuerdos, a memorias, al pasado. Este, y el día de hoy vamos a enfocarnos en torno a eso y vamos a ver algunos elementos que resaltan de la gastronomía venezolana y vamos a dar esa primera visión histórica. Luego, en las sucesivas clases y reflexiones que vamos a tener, vamos a asociar este contenido con la época de Bolívar. Entonces, lo primero que nosotros vamos a indagar en la clase del día de hoy va a ser la gastronomía venezolana. Vamos a tener una visión histórica sobre ese elemento. Un elemento a resaltar va a ser una cosa que se conoce como estilo. Ustedes seguramente ya han escuchado estilo. Alguien tiene estilo, alguien no tiene estilo. Yo tengo un estilo para escribir, tengo un estilo para vestir, tengo un estilo para hablar, tengo un estilo para dar la clase. Es decir, los estilos es como la forma, ¿verdad? La forma de hacer algo. Ahora, cuando nosotros este, estamos hablando entonces del estilo en términos como gastronómicos, en términos culinarios, en términos de la historia de la gastronomía venezolana, nos estamos refiriendo a una forma y manera de hacer la comida. ¿Ok? Aquí dice en esta infografía, dice que el modo y la manera con cual se preparan los alimentos busca sensaciones táctiles, gustativas y olfativas, es decir, busca una combinación de elementos. El estilo de preparar la comida va a buscar una sensación de elementos, es decir, no solo el alimento no solo tiene que ver con la satisfacción de la necesidad de calmar el hambre, no, sino también tiene un objetivo que es la sensación de placer, ¿sí? La sensación de conformidad, de generar sensaciones táctiles, gustativas y olfativas. Es decir, van a haber una serie de elementos relacionados con ese principal, con ese elemento como base, que es el alimento. El estilo, entonces, se relaciona o se desarrolla en cada contexto histórico particular. El estilo de los 90, usted seguramente ha escuchado que hay un estilo de vestir de los 90, de los 80, de los 70, de los 50, de los 40, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cada momento histórico se están desarrollando formas y maneras de entender la ropa, de entender cómo se tiene que llevar, cuáles son las características, cuáles son los colores fundamentales. Lo mismo va a pasar en la cocina. Cada estilo se ajusta a un contexto histórico, digo aquí, este particular. Ejemplo, el fuego, la papa y el maíz. ¿Qué es esto ejemplo, el fuego y la papa y el maíz? Bueno, fueron como elementos que empezaron a marcar estilos, ¿verdad? En la cocina. El primer elemento es el fuego. ¿Por qué el primer elemento es el fuego? Es más importante. Yo se los decía hace un año. El descubrimiento del fuego o la dominación del fuego por parte de la humanidad genera una serie de cambios. El primer cambio que generó es cocinar. Si antes el valor nutricional de la carne era porque era roja y tenía sangre, una vez cocinada, ese valor va a cambiar. Pero además que va a cambiar, con el fuego, con la capacidad de cocción de los alimentos, se van a agregar otra serie de elementos, como por ejemplo el sabor, ¿sí? La forma de hacerlo. Es común en las excavaciones arqueológicas e históricas que los elementos que sobrevivan, estos elementos que son tiestos, sean fundamentalmente objetos de las cocinas, como vasijas, restos de animales, etcétera. Con lo cual uno puede incluso reconstruir la cotidianidad de esa excavación. Así que cuando nosotros estamos hablando entonces de este elemento, de este elemento fundamental que es el fuego, vamos a ver cómo el fuego va a cambiar también en términos históricos la capacidad de comer de la humanidad. Otro elemento fundamental, por ejemplo, fue cuando los europeos llegaron al territorio americano,
sucedieron muchas cosas. Ya nosotros hemos hablado de eso. Pero en términos gastronómicos es importante ver que hubo un intercambio, ¿sí? Hubo un intercambio y mucho de ese intercambio, bueno, se ve plasmado hoy en la cocina latinoamericana, pero también en ese momento histórico fue fundamental porque la introducción del maíz y de la papa en el continente europeo, causó un cambio fundamental. Porque en Europa, bueno, había ciertas limitaciones con la agricultura. Es decir, no todo lo que se producía alcanzaba para que todos comieran. Pero al ingresar el maíz y la papa en el territorio europeo, las grandes masas productoras de, de trigo, o sea, toda esa gran población, que era población fundamentalmente pobre y nunca le alcanzaban los recursos para poder mantenerse, comenzó a adoptar en su dieta el maíz. En principio digo las grandes masas porque la nobleza o los que estaban en la élite social que estaba en la cúpula de la sociedad vio el maíz, lo vio con recelo, lo vio como comida para pobres. ¿Sí? En cambio la papa tuvo una mejor adaptación en todos los estratos sociales. Por lo que quiero decir, entonces, como dos alimentos empezaron a cambiar en que, la calidad de vida de las personas. Y empezaron a cambiar la calidad de vida de las personas porque eran de más fácil producción. Por ejemplo, el de la papa se podía en Europa. Y bueno, era de fácil cocción y adaptación a los distintos platos que ya existían en Europa. Estos son como unos elementos básicos. Hay otro elemento también que cuando nosotros digamos, estamos comiendo, se acostumbra a comer a partir de unos ciertos platos, unos tenedores, hay unas cucharillas y cada, digamos, cada cubierto tiene una particularidad y está hecho para un plato en particular, ¿no? Este, Pongo el ejemplo, el cuchillo se usa para cortar, ¿verdad? El tenedor lo usamos comúnmente para comer pasta. La cucharilla honda está pensada fundamentalmente también para comer sopas, ¿verdad? Ahora, esto no siempre fue así. Es decir, la humanidad no siempre usó objetos, no siempre usó platos, cubiertos que mediaran entre la comida y el comensal. Esto se empezó a popularizar en un determinado momento, a partir del siglo XVI y a partir del siglo XVIII, ¿sí? Es decir, en ese periodo, ya culminando, perdón, a partir del siglo XVI, a partir de 1500, en Francia se reguló la presentación de los sabores. ¿Cómo es eso que se reguló la presentación de los sabores? Porque una vez que América se inserta en la vida mundial, ya no hay un solo platillo, ¿sí? Hay unos distintos platillos, un plato de entrada, un plato fuerte, luego está un postre, y se ordenó a partir de eso, se ordenaron ciertos sabores. Este, y en el siglo XVIII, es decir, a partir ya de la Revolución Industrial, a partir de la Revolución Industrial es importante que veamos eso, nosotros vimos ya algunas clases pasadas, se empezó a producir un nivel industrial de platos y a finales del siglo se hicieron populares los cubiertos, es decir, solo fue hasta finales del siglo XVIII cuando el mundo se empezó a popularizar una vajilla, es decir, comer con cubierto y no comer con las manos. Era común comer con las manos. Por ejemplo, para nuestros aborígenes latinoamericanos, sobre todo los caribes venezolanos, era común comer sobre el casabe, sobre la torta del casabe. Es decir, se hacía una gran torta de casabe y ese era el plato y también era el pan. ¿Sí? O sea, se comía todo eso que estaba allí. Igual ahorita lo vamos a ver. En nuestro país, por ejemplo, en Venezuela, la gastronomía se basó fundamentalmente en el maíz y en la yuca y el ají dulce. No es que nos comíamos el ají dulce, sino que el ají dulce era como fundamental, era un elemento importante en los guisos venezolanos de la época. Este, Ahora, bien, la yuca tenía un papel como estelar en las comunidades indígenas. Y esto es importante verlo, por ejemplo, con el casabe, que es el pan como predilecto de la cocina. Tanto la arepa como el casabe son los planes predilectos de la cocina venezolana. Entonces, los indígenas comían fundamentalmente tubérculos, algunos tubérculos, comían yuca, con el casabe, que además que tiene un muy interesante proceso de elaboración, yo lo colocaba por acá, ¿verdad? Tiene un proceso de realización porque se hace con yuca amarga, que es una yuca que tiene una toxina que es tóxica y puede matar. Así que los indígenas diseñaron
un aparato con el cual se exprime la yuca, se le saca las toxinas, ese líquido tóxico que tiene, luego las fibras que quedan de la yuca, con eso se hace lo que se conoce como el casabe, grandes tortas de casabe. Allí, en esas grandes tortas de casabe se servía, es decir, se servía lo que se hacía, el guiso que se hacía con el animal, con la tortuga, con el venado, etcétera, con lo que se consiguiera, se colocaba allí y por lo tanto se comía con las manos, es decir, no había una mediación, no había cubiertos. Eh, Se coloca por acá también en la investigación que estuve realizando que hay un elemento fundamental que el casabe también en algunas comunidades indígenas también podía representar un símbolo de poder. Es decir, para los caciques o las grandes figuras de autoridad de esas comunidades, cuando se le hacía el casabe, se le hacía con un budare particular, es un budare que tenía un relieve, que tenía ya unas formas, unos animalitos, por ahí se ponía la torta de casabe y cuando el casabe estaba listo tenía unos relieves de unos animales, es decir, se comía un casabe distinto, un casabe preparado para el que estaba, digamos, dirigiendo esa comunidad. Así que el casabe también en algunos momentos representó también un símbolo de poder según cómo se preparase. Y eso también nosotros lo vemos en la actualidad. Según cómo se preparan ciertos y determinados alimentos o donde tú los comes, también representa una posición de poder. Hay un elemento importante que a todos seguramente nos gusta la empanada y el origen de la empanada se remonta a las comunidades que estaban en el sur del Orinoco. Por lo menos esos son los primeros registros históricos que tenemos. En el sur del Orinoco se preparaban con una masa a base de yuca, la cual se colocaba con la forma que nosotros conocemos como la empanada, como lo aparece aquí en la imagen, y se rellenaba ¿con qué? Con tortuga. Y luego se cocinaba. En la propia grasa, se freían en la propia grasa de la tortuga. Cuando nosotros entonces estamos analizando este elemento gastronómico, nos damos cuenta, muchachos, que la comida también habla mucho de su historia. Por ejemplo, los mantuanos, los grandes cacaos, los que estaban en la élite de la sociedad entonces, por ejemplo, a veces preferían comer arepa en vez de pan de maíz, perdón, en vez de pan de trigo, porque era como su identificación que ellos eran americanos y no eran europeos. Y además porque había una rivalidad con la élite europea. Este, eh, Hay otro elemento como importante a destacar que, bueno, por ejemplo, los negros no comían lo mismo que los blancos, ¿verdad que no? O sea, el acceso a la carne y a los productos en mayor lujo, no todos tenían acceso a eso. Así que la comida era muy diversa. Entonces, por ejemplo, algunos esclavos al principio de la esclavitud solo comían plátano. Esto le daban yuca. Lo que quiero resaltar un poco con esto es que el contexto histórico, por ejemplo, en 1700, eh, más o menos el contexto donde nace Bolívar, nosotros nos encontramos también este, que hay una división social muy marcada y en esa división social muy marcada también hay una alimentación, digamos, o unos intentos de una alimentación como también más o menos segmentada, ¿sí? Y según la capacidad de adquirir ciertos elementos para cocinar. Un mención aparte tiene esto que se llama el ají, muchachos. Hay una anécdota que dice que Bolívar está comiendo una vez un guiso y alguien lo prueba y dice que ese guiso no está muy bueno y Bolívar lo manda a hacer de nuevo y le dice y le ponen ají. El ají es un elemento de la cultura venezolana muy importante, muy aislado, pero además un elemento central porque hay unos investigadores sobre la cocina venezolana que dice que es el elemento que le da sabor a los platos venezolanos. Bueno, con esto nos despedimos, muchachos. Un fuerte abrazo.